I am grateful for Estoy righteous. agradecido por antepasados rectos que enseñaron el Evangelio a sus hijos en el hogar mucho antes de que se instituyera la noche de hogar. Mis abuelos maternos eran Ida Jesperson y John A. Wheaton, quienes vivían en la pequeña comunidad de Colonia Juárez, Chihuahua, México. A los hijos de los Wheaton se les enseñó por precepto y por observar el ejemplo de sus padres. La década de 1920 era una época difícil. La violenta revolución acababa de terminar, circulaba poco dinero en efectivo y la mayor parte eran en monedas de plata. La gente a menudo efectuaba sus negocios por medio del trueque o del intercambio de artículos y servicios. Un día, al final del verano, el abuelo John llegó a casa después de vender 2 cabezas de ganado. Se le habían dado 100 pesos en monedas de plata. Le dio el dinero de Aida y le pidió que lo usara para cubrir los próximos gastos escolares de los niños. Ida estaba agradecida por el dinero, pero le recordó a John que no habían pagado el diezmo durante todo el verano. No habían tenido ingresos en efectivo, pero Ida le recordó que los animales habían provisto de carne, huevos y leche. Su huerta había producido abundante frutas y verduras, y que habían hecho otros intercambios de artículos sin usar dinero en efectivo. Ida sugirió que deberían darle el dinero al obispo para pagar sus diezmos. John no estuvo muy de acuerdo al principio, puesto que el dinero les habría ayudado mucho con los estudios de sus hijos. Pero enseguida cambió de idea. Llevó la pesada bolsa a la oficina de diezmos y le entregó el dinero al obispo. Poco después, supo que un hombre de negocios rico de los Estados Unidos, el señor Hord, llegaría la semana siguiente con varios hombres a pasar unos días en las montañas para cazar y pescar. El abuelo John se reunió con esos hombres en la estación de ferrocarril cerca de Colonia Juárez. Tenía varios caballos ensillados y los animales de carga necesarios listos para transportar el equipaje y el equipo de campamento a las montañas. Y durante la semana siguiente acompañó a los hombres y cuidó del campamento y los animales. Al final de la semana, los hombres volvieron a la estación de ferrocarril para tomar el tren de regreso a Estados Unidos. Ese día se le pagó a John por su trabajo y se le dio una bolsa de monedas de 1 peso de plata para cubrir los otros gastos. Una vez que hubo pagado a sus hombres, John regresó el saldo del dinero al señor Hord, quien se sorprendió de que sobrara dinero. Entonces interrogó a John para asegurarse de que se habían cubierto todos los gastos, y John respondió de que todos los gastos del viaje se habían cubierto, y ese era el saldo de los fondos. Se oyó el silbato del tren. El señor Hord giró para irse, pero luego se dio vuelta y arrojó la pesada bolsa de monedas a John. Aquí, llévela a casa para sus hijos. John tomó la bolsa y se dirigió a Colonia Juárez. Esa noche, después de cenar, cuando la familia se reunió para escuchar los relatos del viaje, John se acordó de la bolsa, la trajo y la puso sobre la mesa. Les dijo que no sabía cuánto había en la bolsa, así que para que se entretuvieran, vació el contenido de la bolsa en la mesa. Era una pila grande. Y cuando la contaron, era exactamente 100 pesos de plata. Desde luego que se consideró como una gran bendición que el señor Hord hubiera decidido hacer ese viaje. John y sus muchachos habían ganado buen dinero, pero los 100 pesos sobrantes fueron un recordatorio de la cantidad exacta de diezmos que habían pagado la semana anterior. Para algunos, esto podría ser una coincidencia interesante, pero para la familia Wheaton fue claramente una lección del Señor que se acuerda de lo que había prometido a los que fielmente pagan sus diezmos. Cuando era niño, me encantaba ese relato porque se trataba de viajar a caballo y acampar en las montañas para cazar y pescar. Y me encantaba también porque enseña que cuando obedecemos los mandamientos somos bendecidos. Hay varias cosas que todos podemos aprender acerca del diezmo de este relato. Primero, notarán que el pago del diezmo, en este caso, no estaba relacionado con la cantidad de ingreso en efectivo. Los Wheaton decidieron utilizar su primer ingreso en efectivo para los diezmos porque ellos habían vivido bien de sus animales y de sus productivas huertas de frutos y vegetales.
Obviamente se sentían en deuda con el Señor por esas bendiciones. Eso es un recordatorio de lo que el Señor quiso dar a entender cuando preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. La gente pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde con vehemencia, en vuestros diezmos y ofrendas. Sí, hermanos y hermanas, así como John e Ida Wetton se dieron cuenta ese verano, hace décadas. Todos estamos en deuda con el Señor. No permitamos que se nos acuse de robar a Dios. Seamos honrados y paguemos nuestras deudas al Señor. Lo único que pide es el 10%. La integridad en pagar ese diezmo al Señor nos ayudará a ser honrados con nuestros semejantes. También aprendí de que tienen que pagar los diezmos a pesar de las dificultades que tenían económicamente y obedecieron esa ley. Eso es lo que el Señor espera de todo su pueblo. Espera que paguemos los diezmos no de nuestra abundancia ni de lo que nos sobre del presupuesto familiar, sino como mandó en la antigüedad de las primicias de nuestros ingresos, ya sean escasos o abundantes. El Señor ha mandado, no demorarás la ofrenda de la primicia de tu cosecha. Mi experiencia personal es que la manera más segura de pagar el diezmo fielmente es pagarlo tan pronto como recibo el dinero. De hecho, he encontrado que es la única manera. Aprendimos de mis abuelos Wetton que el diezmo realmente no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de fe en el Señor. Él promete bendiciones si obedecemos sus mandamientos. Es evidente que John e Ida Wetton mostraron gran fe al pagar sus diezmos. Mostremos nuestra fe en el Señor al pagar nuestros diezmos. Páguenlos antes que nada, páguenlos honradamente. Enseñemos a nuestros hijos a pagar el diezmo aún de sus asignaciones mensuales u otros ingresos y llevémoslos al ajuste de diezmos para que vean nuestro ejemplo y sepan de nuestro amor por el Señor. Es posible que haya una mala interpretación del relato de mis abuelos. Uno podría llegar a la conclusión de que, puesto que mis abuelos pagaron el diezmo con dinero, el Señor siempre nos bendecirá con dinero. Solía pensar así cuando era niño. Desde entonces he aprendido que no necesariamente es así. El Señor promete bendiciones a aquellos que pagan sus diezmos. Él promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Testifico que Él cumple sus promesas y si pagamos fielmente el diezmo, no nos faltarán las cosas necesarias para vivir, pero Él no promete riqueza. El dinero y las cuentas bancarias no son sus más ricas bendiciones. Él nos bendice con la sabiduría para administrar nuestras limitadas bendiciones materiales, con la sabiduría que nos permite vivir mejor con el 90% de nuestros ingresos que con el 100%. He llegado a entender que las más ricas bendiciones del Señor son espirituales. He entendido que somos más autosuficientes por ello. Y que a menudo estas bendiciones tienen que ver con la familia, los amigos y el Evangelio. Con frecuencia otorga la bendición de lograr una sensibilidad especial a la influencia y guía del Espíritu Santo, en especial en los asuntos del matrimonio y la familia, tal como la crianza de los hijos. Esa sensibilidad espiritual puede ayudarnos a disfrutar de la bendición de la armonía y la paz en el hogar. El presidente James E. Faust sugirió que el pago del diezmo es un excelente seguro contra el divorcio. El pago del diezmo nos ayuda a desarrollar un corazón sumiso y humilde, y un corazón agradecido que tiende a confesar su mano en todas las cosas. El pago del diezmo fomenta en nosotros un corazón generoso e indulgente, y un corazón caritativo lleno de amor puro de Cristo. Sentimos el deseo de servir y bendecir a otras personas con un corazón obediente y sumiso a la voluntad del Señor.
Aquellos que pagan regularmente sus diezmos fortalecen su fe en el Señor Jesucristo y desarrollan un firme y perdurable testimonio de su Evangelio y de su Iglesia. Ninguna de estas bendiciones son monetarias ni de alguna manera material, pero ciertamente son las más ricas de las bendiciones del Señor. Testifico que al pagar nuestros diezmos fielmente, el Señor abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre nosotros sus ricas bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.